Bueno chicos, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es antiderivadas, que va a ser un complemento a lo que vimos en clase en esta semana. Entonces, pero antes de ver la antiderivada, pues vamos a recordar un poquito lo que era la derivada. Vamos a mirarlo con este ejemplo. Si nosotros teníamos una función y igual a f de x, que era lo mismo decir y que f de x, igual a x a la n, para derivar nosotros lo denotábamos con una comilla y' o f', o lo podíamos dar en términos de diferenciales, de y de x. Para derivar, ¿qué se hacía? Se bajaba este exponente a multiplicar y después se le restaba 1 al exponente. Eso era lo que era una derivada. Conceptualmente, pues la derivada representa muchas cosas, ¿no? Una de ellas es geométricamente la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces recuerden, era una pendiente. Entonces si yo tengo aquí y igual a 3x a la 2 más 5x menos 4, esta es una función cuadrática, pero esta función cuadrática está compuesta a su vez por tres cosas, por un término cuadrático, un término lineal y un término constante. Listo, entonces si yo lo fuera a derivar, entonces la derivada pues sería y', y recuerden, para derivar, ¿qué se hacía? Se bajaba el exponente aquí a multiplicar. Yo puedo dejar quieto el 3 y bajo el 2 a multiplicar y le resto 1 al exponente. Que yo puedo hacerlo de una, multiplicar 3 por 2, 6, pero voy a hacerlo paso a paso para después mostrarle algo en la integral. Y la derivada de 5x pues era 5. Si yo lo miro como con esta fórmula, pues a este 1, al yo restarle 1, si yo tengo acá x a la 1 y le resto 1, entonces quedaría 1 menos 1 daría x a la 0. ¿Y x a la 0 qué es? 1. Entonces por eso aquí quedaría 5 por 1. Entonces uno dice la derivada de 5x es 5, porque 5 por 1 es 5. Entonces este proceso de aquí no lo vamos a estar haciendo, esto es innecesario. Entonces ya sabemos que la derivada de 5x es 5. Y también recuerden, como la derivada es una pendiente y esta es una recta, pues que lo que acompaña a la x, recuerden la fórmula y igual a mx más b, la ecuación de una recta. ¿Qué es lo que acompañaba a la x? La pendiente. Y si aquí hay un 5 acompañando a la x, pues ¿qué viene siendo el 5? Una pendiente. Y si estamos hablando de que la derivada es una pendiente, yo voy a derivar el 4 y esta es una función constante. ¿Cuál es la derivada de una función constante? ¿Cuál es la pendiente de una función constante? Pues 0. Entonces por eso la derivada de una constante es 0. Listo. Entonces ya organizándolo, pues quedaría y igual a 6x más 5. Y esta sería la derivada de esta función. Listo. Resulta que para derivar, pues ya sabemos que hubo que hacer este procedimiento. Pero ¿qué pasa si yo me quiero devolver? Quiero encontrar la función original. Yo quiero devolverme a encontrar esta función. Entonces, en la matemática siempre existen procesos inversos. Si existe suma, debe existir su proceso contrario, que es la resta. Si existe multiplicación, debe existir la división. Para la potenciación, pues la radicación. Y en el cálculo, el proceso contrario de la derivada es la antiderivada. Entonces, por eso, cuando yo quiero recuperar esta información perdida, entonces yo debo antiderivar. Estoy escribiéndolo mal acá. Listo, entonces debo antiderivar. Listo. Entonces, si para la derivada se colocaba d, digámoslo así, prima o d, yo puedo decir que la antiderivada la voy a simbolizar con ax. La antiderivada con respecto a x, ¿de quién? De 6x más 5. Entonces, cuando yo voy a antiderivar, yo puedo decir, le coloco la a, y entonces aquí podría colocar, entonces, voy a colocarla acá, que me acabo el espacio. Entonces, a x, la antiderivada, pues digámoslo que llamémosle una función a, y sería como pensar qué era lo que había anteriormente acá.
Entonces si esto fue derivada, yo debo decir, voy a dejar quieto el 6, y esto originalmente tenía que haber un, si aquí hay un 1 es porque antes era un 2, porque si yo derivo le resto 1. Entonces, ¿cómo hago aquí para recuperar lo que estaba anteriormente? Pues le hago un proceso contrario, pues yo debo colocar aquí un 2 para que este 6 con este 2 me dé este 3x de acá, 3x a la 2. Entonces, ¿qué hice acá? A este 1 que estaba acá le sumé 1, pero este mismo exponente se lo estoy colocando aquí en el denominador. Y la antiderivada de 5 pues es pensar en esto. Si aquí hay un 5 es porque antes había que un 5x. ¿Y cómo recupero la constante? Si aquí ya no hay nada para antiderivar. Pues yo debo decir, antes debía haber una constante. Entonces, que derive y medio 0. Entonces, cada vez que uno antideriva, debe colocar un más c, indicando que posiblemente había una constante, que en este caso sería este menos 4. Eso representa el menos c. Entonces, esto es una antiderivada. Resulta que el matemático, pues los matemáticos que descubrieron el cálculo, que fueron Newton y Leibniz, uno de ellos, Leibniz, fue el que sistematizó el cálculo. Newton utilizaba notaciones muy complejas y Leibniz, que dijo, vamos a dejar de escribir ax para representar la antiderivada y vamos a utilizar esta letra griega que se llama la letra griega sigma, una s alargada, y vamos a antiderivar una función y le debo colocar aquí el diferencial. Este diferencial indica de que esta expresión que está acá fue derivada. Entonces, si yo coloco acá, en vez de colocar ya esto, yo ya puedo colocar la antiderivada de el ejercicio que ya tenía ahorita, 6x más 5, mirándolo como ejemplo. Devolvámonos, teníamos que queríamos antiderivar 6x más 5. Entonces, para antiderivarlo, pues debe tener el símbolo de integral, y pues debo colocar acá el 6 como una constante y debo hacer procesos contrarios. Si aquí hay un 1 es porque antes había un 2, y en vez de colocarlo a multiplicar lo coloco a dividir. Y la antiderivada de 5 pues es porque antes estaba 5x más una constante. Ese es el proceso de antiderivar. Ahora, yo ya lo puedo sistematizar, colocarlo como una fórmula. Entonces mirémoslo acá. Resulta que ya la antiderivada pues ya la vamos a simbolizar con esta letra griega S alargada, que es el símbolo de integral, y dice aquí la fórmula que la antiderivada, vamos a colocarla aquí más grande, que si yo tengo la integral de una potencia x a la n de x, dice que para antiderivar o integrar es x elevado a la n más 1 sobre n más 1, y ya lo puedo establecer como una norma más una constante de integración. Entonces, siempre que yo tenga una expresión monómica, esto es un monomio, y tenga un exponente, lo que hago es sumarle 1 al exponente y colocarlo acá. Entonces, por eso, si yo tengo x a la 3 de x, pues es sencillo, no es sino colocar aquí x a la 4 sobre 4 más c. Entonces, a este se le llama el símbolo de la integral, el símbolo. Este se llama el integrando, y en el integrando siempre tiene que haber un diferencial indicando con respecto a la variable que se está integrando. Listo. Miremos más ejemplos. Entonces, ya integrando, si yo tengo la integral de 5 solo, pongámosle que tenga así 5 de x, eso ya lo hemos visto, pongámosle que no sea 5, sea 8. Aquí ya hay una tabla, que están las tablas que tenemos que mecanizarnos, donde dice que si yo tengo la integral, de, vamos a colocarlo acá, si yo tengo la integral, vamos a mirar esta fórmula, la integral de una constante, dice que es la constante por la variable que aparezca acá. Entonces, para este ejercicio, la integral de 8, que es la k que está allá, pues va a ser igual a 8 por x, porque aquí aparece x más la constante de integración. ¿Qué pasa si yo no tengo 8, tengo menos 3 de z? Pues va a ser
menos 3z. ¿Por qué ya no va a x? Porque es que el diferencial es el que me está indicando la variable que yo tengo que colocar. Aquí dice dz, entonces aquí debe ir un z. Miremoslo de otra forma. ¿Qué pasa? Yo tengo un fraccionario 2/5 de w. Pues la integral va a ser 2/5 de w más c, siempre indicando la variable con la que voy a integrar. Entonces por eso es lo que me indica aquí el diferencial. Entonces aquí queda así. Entonces aquí apliqué ¿cuál fórmula? La fórmula 1. La fórmula 1, pero también debemos aprendernos toda la tabla. Entonces la fórmula 1 es la que acabé de usar. Aquí está la fórmula 2 y debemos aprendernos toda esta tablita, donde me dice aquí que la integral de una exponencial es la misma, ¿verdad? La integral de a a la u es a a la u. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo la integral de e a la 2x de x, así solito. Pues como yo sé que la derivada de una exponencial es la misma, pues la integral va a ser la misma. Entonces la integral de a a la 2x pues va a ser e a la 2x. Pero ¿qué diferencia hay con la derivada? En la derivada se colocaba a multiplicar por la derivada interna. Aquí se va a dividir por la interna. Recuerden esto. Si yo tenía y igual a e a la menos 3x, pues y' que era e a la menos 3x, la derivada, por la derivada interna que era menos 3. Aquí se multiplicaba por lo interno. Como en la integral es procesos contrarios, lo contrario a la multiplicación y la división, entonces por eso aquí se divide. Miremos otro ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me colocan 2 sobre e a la 4x menos e a la 2, todo esto por dx? Listo. Entonces para poder integrar esto tengo que hacer unas transformaciones. Yo conozco por fórmula que la integral de e a la wx, miremoslo así por fórmula, pues es e a la w sobre w. Esta es la fórmula para una integral. Entonces, como acá está en el denominador, pues yo primero tengo que transformarlo. Tengo que subirlo con exponente contrario. Entonces quedaría e a la menos 4x. Esto lo dejo igual. Y ahorita sí puedo integrar. Mire que no integré de una. Ahora, como acá tengo una constante, la constante la puedo dejar quieta. Entonces dejo quieto el 2. Hago la integral de e a la menos 4x, que sería la misma sobre menos 4. ¿Y qué creen que da aquí? ¿Cuál será la integral de e a la 2? ¿Será que es e a la 2 sobre 2? No, señor, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es una constante. Esto e a la 2 no tiene variable. Esto representa un número. Es como decir 2.7 a la 2. Eso daría como 6 punto y pico. Entonces la integral de e a la 2 es e a la 2 por x. Aquí abajo, más la constante. Porque recuerden, esto así como está es un número, no tiene variable, y la integral de un número es un número por la variable. Ya de aquí para allá pues puedo simplificar este con este y decir que esto es menos 1/2 de e a la menos 4x menos e a la 2 por x más c. Entonces ya con esto ya sabemos cómo se integra un exponencial. Seguimos mirando fórmulas. Aquí tengo la tabla para la integral del seno, del coseno. Miremos la del coseno. La integral del coseno es seno, porque ¿qué derivé para que me dé un coseno? Pues a ver, si yo lo miro de izquierda, miremoslo así. Si yo lo miro de aquí para acá, estoy derivando, y de aquí para acá estoy integrando. Entonces, de aquí para acá, la derivada del seno es coseno, y la integral del coseno pues debe ser seno. Acá la derivada del coseno es menos seno, pero como aquí hay un menos, entonces me queda más seno. Entonces la integral del seno pues va a ser menos coseno. Funciona diferente que con la derivada. Estas son ya tabla de integrales. La integral de la sacante cuadrada es tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado.
la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces la integral de secante por tangente pues es secante. Una muy conocida, esta, 1 sobre a cuadrado más u cuadrado. Vamos a mirarla acá. Si yo tengo y igual, pensemos en esto, a tangente a la menos 1 de x. Entonces la derivada, recordemos, la derivada era igual a 1 sobre 1 más x a la 2. Ahora, si yo ahorita quiero hacer lo contrario, quiero integrar acá, quiero hacer esta integral, pero para poder hacer esta integral y devolverme a que me dé esto, pues debo transformarlo. Entonces deben aparecer diferenciales. Entonces aquí va a aparecer un dy sobre dx, y acá 1 más x a la 2. Entonces ahorita sí paso para allá el diferencial x, y ahorita sí integro. La integral de 1 de y es y la integral de 1 sobre 1 más x2 pues es arco tangente. Listo. Pero hay una variante de esto. Si yo no tengo 1 sobre 1 más x a la 2, sino que supongamos que tenga 1 sobre, pongámosle 4 más x a la 2, se parece mucho a esto. Si aquí en la derivada tiene que haber un 1 siempre acá, pero aquí hay un 4. Entonces hay una variante de esta fórmula que dice que si yo tengo, miremos la fórmula, dice acá que cuando aquí hay una letra, un número diferente a 1, entonces se coloca como denominador, queda 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Entonces lo que está diciendo ahí es que si yo tengo esto, pues va a quedar 1, sería 1 sobre 2, tangente a la menos 1 de x sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque debe quedar la raíz de este. Si aquí hay un 4, la raíz de 4 es 2. Miremos otro ejemplo. Si yo no tengo un número que tenga raíz, sino que tengo 3, aquí me faltó la más c, ¿no? Entonces debe quedar 1 sobre la raíz de 3. Como no tiene exacta, pues dejamos raíz de 3 indicado por tangente a la menos 1 de x sobre raíz de 3 más la constante de integración. Entonces ya con eso ya sabemos integrar funciones inversas, en este caso el arcotangente. Sigamos mirando más ejemplos. Si me colocan una integral más larga, pongámosle que coloquen la integral de x a la 3 menos 5x a la 2 más 4x menos 1. Listo, todo esto por el diferencial x. Y me dicen intégrelo. Pues la integral va a ser igual a la integral de cada uno. Entonces son aquí 4 términos. Entonces la integral de x a la 3, pues por fórmula es x a la 4 sobre 4. Recuerden, se le suma 1 al exponente. Menos 5, dejo quieto el 5 y hago la integral de x a la 2, que sería x a la 3 sobre 3. Más 4 por la integral de x a la 2 sobre 2. Siempre sumarle 1 a lo que estaba. Mire que el 3 quedó en 4, el 2 quedó en 3 y este 1 quedó en 2. Y como esta es una constante, ¿qué derivé para que me dé un 1? Pues derivé 1x y le agrego el más c. Y con eso ya integramos una expresión polinómica más grande. Pero yo puedo tener cosas más complejas, puedo tener productos, puedo tener, pongámosle, algo así como esto. 2x a la 2 por 3x a la menos 1 más 5x. Entonces yo conozco las integrales monómicas, pero es que aquí hay un producto. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Pues debo hacer una distributiva. Debo distribuir este con este y este con este. Listo, entonces serían 2 por 3, 6x, y propiedad de potencias, producto de potencias de igual base, 2 menos 1 daría 1, más 10, 2 por 5 de x a la 3. Aquí distribuí
y ya me quedaron dos monomios. Ahora sí lo puedo integrar. Entonces la integral sería pues 6x a la 2 sobre 2 más 10x a la 4 sobre 4 más c. Y recuerden que todo esto es simplificable, todo esto lo puedo simplificar. Esto ya es álgebra, pero hagámoslo. Sería 3x a la 2 más 5 medios de x a la 4 más c. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo. Listo, vamos a seguir mirando ejemplos. Vamos a mirar un ejemplo de una expresión con denominador. Entonces, ¿qué tal que tengamos 5x a la 3 menos 2x sobre x? Entonces ya no tenemos un producto sino un cociente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Recuerden, solo conocemos las integrales monómicas. Quiere decir que hayan términos así individuales, pero cuando hay productos y cocientes debo hacer algo algebraico. Entonces aquí puedo hacer esta partición: 5x a la 3 sobre x, lo parto denominador. Si hubiera más términos, pues lo parto sobre cada término. Sigo haciendo álgebra, simplifico, me va a quedar 5x a la 2 menos 2, y ahorita sí puedo integrar. Entonces ahorita sí me queda la integral de 5x a la 3 sobre 3 menos 2x más la constante de integración. Si miramos fórmulas, por acá nos dice que la integral de u a la r dice que es igual al logaritmo de u si r es menos 1, quiere decir si este exponente es menos 1. Miremos a ver qué significa eso. Quiere decir que si yo tengo como una tabla de integrales, tengo 1 sobre x de x, pues la integral es logaritmo de x. Cada vez que ustedes tengan 1 sobre x es logaritmo, porque ¿cuál es la derivada de un logaritmo? 1 sobre x. Entonces si ustedes tienen una constante aquí, 2 sobre x, pues la integral va a ser 2, dejan quieto el 2 logaritmo de x más c, que lo pueden escribir después como logaritmo de x a la 2 aplicando propiedades de logaritmo. Recuerden que este 2 lo puedo subir acá como exponente. Entonces miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo algo así? 2 sobre x a la 3 menos raíz de x más 5 sobre x. Tengo estas tres expresiones, están monómicas, quiere decir que puedo integrarlas todas de una, pero no puedo hacerlo todavía. Primero porque aparece en este denominador. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero convertirlo en un exponente negativo. Entonces lo paso arriba con exponente negativo menos x, y esta raíz la debo convertir en un exponente fraccionario. Pero ¿qué va a suceder con este? Este no lo subo, porque este ya tiene su propia antiderivada, que es logaritmo. Solamente puedo subirlo cuando el exponente es diferente de 1. Listo, entonces ahorita la integral de 2x a la menos 3 pues serían 2, le sumo 1, menos 3 más 1 daría menos 2 sobre menos 2, y la integral de x a la 1 medio pues le sumo 1, 1 medio más 1 daría 3 medios, y aquí debo colocarle sobre 3 medios, debe quedar este mismo exponente igual a este, y la integral de 5 sobre x pues es 5 logaritmo de x. Ahora hago álgebra, cancelo este con este y quedaría menos 1 sobre x a la 2, el 2 con el 2 se cancela, más sobre menos da menos, y el x a la menos 2 lo bajo, menos, hago ley de la oreja, quedaría 2 tercios de raíz de x a la 3, lo vuelvo otra vez exponente, y este lo puedo volver exponente también acá por propiedades de logaritmos. Algo que deben tener en cuenta, ustedes pueden ahorrarse esta ley de la oreja, en vez de dividir acá
cuando es exponente fraccionario, multiplican por el inverso. Entonces, si aquí es 3 medios, entonces aquí sería por 2 tercios. Un ejemplo, si tienen 5 medios, así solito, pues la integral sería 5 medios más 1, daría 7 medios, y en vez de dividir, multiplican por el inverso, por 2 séptimos, y así nos ahorramos el paso de la ley de la oreja. Pues si ustedes quieren dividir, pues dividen y hacen ley de la oreja, como quieran. Listo, yo creo que con estos ejemplos vamos cogiéndole el tiro a la parte de integrales. Vamos a ver otro ejemplito más. Otro ejemplo sería, ¿qué pasa si tengo potencias? ¿Qué pasa si me aparece algo así como esto? 2x menos 5 elevado a la 2. Aquí yo no puedo integrarlo porque no está como una expresión monómica. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la regla del binomio. Si recuerdan cómo se hace eso, tengo a menos b al cuadrado. Debo resolver este binomio. Pues recuerden que la fórmula es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aquí sería 2x al cuadrado, quedaría 4x a la 2, menos 2 veces 2x por 5, eso daría 20x, más 5 al cuadrado daría 25. Ahora sí me quedaron 3 expresiones monómicas y la integro cada una. Entonces la integral de estas, dejo quieto el 4, quedaría 4x a la 3 sobre 3, menos 20x a la 2 sobre 2, y 25x más c. Listo. Pueden haber combinaciones. Puede haber algo así como esto: raíz cúbica de x que multiplica a esto que está acá. Puede haber, pongámosle que fuera acá, raíz de x más 1 y al cuadrado también. Miren, puros raíces, tengo un producto, tengo raíces y tengo un cuadrado. ¿Qué tengo que hacer acá? Pues lo primero que tengo que hacer acá es que me queden términos de expresiones monómicas, quiere decir que me aparezcan así, monomios. Pero como aquí hay un producto, yo no puedo decir, hago la integral de este y hago la integral de este por separado, no. ¿Qué debo hacer acá? Resolver este binomio primero. Cuando resuelva el binomio, después hago distributiva. Entonces, vamos, y por ahí derecho debo ir convirtiendo las raíces en exponentes fraccionarios. Entonces este lo convierto en un tercio, resuelvo la raíz del binomio, entonces raíz de x al cuadrado, eso es igual a x, más 2 raíz de x por 1, más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Por qué quedó aquí x? Porque estoy diciendo que raíz de x lo voy a elevar al cuadrado y el cuadrado cancela la raíz. Ahora sí hago la distributiva. Entonces la distributiva va a quedar un tercio más 1. Entonces sería 4 tercios. Más x a la 1 tercio por x a la 1 medio. Entonces sería, esto daría 5 sextos. Ustedes lo pueden hacer en calculadora. 2 por 1 da 2, ¿no? Más x a la 1 tercio por 1, pues daría x a la 1 tercio. Listo, pues ya logré hacer la distributiva. Ahora sí, vamos a integrar. Pues la integral sería 4 tercios más 1, eso daría 7 tercios. Y recuerden lo que les dije ahorita, en vez de dividir, multipliquen por el inverso, por 3 séptimos, y se ahorran el paso de la ley de la oreja. Más 2, 5 sextos más 1 daría 11 sextos. Entonces en vez de dividir, multiplico por 6 onceavos, más un tercio más 1 daría 4 tercios por 3 cuartos, y aquí pues más la constante de integración. Y con eso hemos finalizado este video. Espero que hayan entendido las integrales monómicas, porque después vamos a ver integrales donde yo no las puedo partir. Me le voy a adelantar un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo algo así como esto? X por raíz de 1 menos x a la 2 por dx.
Si me aparece esa integral, yo ya no puedo decir, voy a hacer esta distributiva. No se puede. Entonces, y no puedo decir que hago la integral de x por la integral de raíz de 1 menos x a la 2. Eso no es válido. Esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Aplicar métodos de integración, que es lo que vamos a ver en el próximo video.